La forma de la espada. Jorge Luis Borges. Le cruzaba en la cara una cicatriz rencorosa, un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en Tacuarembó le decían el inglés de la Colorada. El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados, las aguadas, amargas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía a los 2 o 3 días como de una batalla o de un vértigo, pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Bienvenidos una vez más, amantes de la lectura. Hoy daremos a conocer un cuento más de este autor Jorge Luis Borges, que es La forma de la espada. Todo comienza, que es un inglés ya originario de la frontera en Río Grande del Sur de Brasil. Era conocido por trabajar arduamente en sus campos, todo aquello, y a la vez era justo todo aquello junto a sus peones que trabajaban. Pero a pesar de ese comportamiento, no se relacionaba con nadie, era más distante, y a su vez su español era rudimental. Durante una crecida del arroyo Caraguatá, Borges, supuestamente, el narrador, ya da a conocer que se encuentra obligado a quedarse, en la Colorada, donde casa del inglés, donde intenta hablar todo aquello con inglés, pero esto revela que en realidad no es tan así sociable, incluso, pero y a su vez logra decirle que él era de Irlanda, era un irlandés de Dungarvan, y se empieza la historia, y pasándose ya las copas un poco, lo que bebían los dos, hablando, y le pregunta sobre lo que es, por qué tiene esa cicatriz, Por un momento el narrador Borges piensa que tal vez le iba a despedir, le iba a botar, que esto, que aquello, pero no, solo entró esa confesión y empieza a contarle la historia, y empieza en este modo, menciona que todo esto empieza durante la guerra por la independencia de Irlanda, y a su vez el inglés ya empieza cuenta que el inglés y sus compañeros siempre conspiraban, y era un joven llamado que luchaba, pero una vez llegó un joven que era John Vincent Moon. Moon era un ferviente comunista, sostenía discusiones apasionadas con el inglés, que supuestamente era el líder en ese entonces. Y durante un tiroteo ya Moon muestra cobardía. Entonces, ¿qué pasa? El inglés lo arrastra consigo, lo lleva así porque se había herido uno de sus hombres, todo aquello, salvándolo. Más tarde Moon se instala en la casa, de ese edificio, y en donde el inglés lo cuida prácticamente mientras se recupera de su herida. Pero a su vez, ¿qué pasa? Y la relación entre el inglés y Moon se tensa más que todo, porque una vez cuando Moon estaba herido con fiebre, todo aquello, lo deja, y ahí es donde empieza Moon
a dar información. Prácticamente era como un espía infiltrado, ¿no? Todo eso. Ellos que luchaban, y entonces el inglés escucha esto, ¿no? Y le dice que va a llegar a una hora determinada y podrían arrestarlo cuando salga. Y entonces es donde aquí el inglés se tensa bastante, y cuando ante inmediatamente, ¿no?, de la caída de la ciudad, todo aquello, entonces ¿qué pasa? Lamentablemente Moon traiciona al inglés, ¿no?, que él le había salvado incluso de un tiroteo, todo aquello. Entonces el inglés, todo enojado, todo aquello, agarra una espada, ¿no? Una espada, y en forma curvada la espada todo el rostro, ¿no? Prácticamente le corta, ¿no? Entonces todo aquello, y él sintiéndose todo traicionado, todo lo que aquello, incluso había escuchado, ¿no?, antes de que pedía garantías de su vida, y tenía que pagarle el gobierno un buen monto de dinero para que pueda huir, ¿no? Y es lo que hizo cuando él había huido, todo aquello, ¿no? Entonces es así como termina, ¿no?, lo que es la parte final ya. Pero a su vez, entonces cobró, ¿no?, los dineros de, como se puede decir, de Judas, todo aquello. Una vez ya había cobrado todo eso. ¿Qué pasó luego? Y huyó, como cuenta, ¿no?, huyó a Brasil. Ya, huyó a Brasil, y en la tarde en la plaza vio, ¿no?, incluso fusilar un maniquí, ¿no?, por unos borrachos, todo aquello. Y entonces un gemido atravesó, ¿no?, y se mostró tan débil, ya, y cuando le estaba contándole, junto con el narrador que estaba, entonces le estaba contando, y entonces le dice, ¿no?, le pregunta, le dice: ¿usted no me cree?, ¿no? Balbucea incluso, y luego le dice: ¿no veo que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia?, ¿no? Le dice. Y le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo soy Vincent Moon, ahora desprecian. Es así como llega a su fin, ¿no?, todo este cuento, como la traición había llegado hasta ahí. Pero no, ¿qué es lo que el mensaje que nos da, ¿no?, el análisis de esto? El mensaje que da a conocer se centra más que todo en lo que es la identidad y la responsabilidad moral de cada persona, ¿no? En este caso, el inglés lleva consigo una cicatriz y presenta su propia infamia, y a la vez la propia traición, ¿no?, a la persona que lo había amparado. También explora la complejidad de las acciones humanas, la lealtad, y a su vez la cobardía y la carga de la culpa que llevaba él, ¿no? No solo eso, el análisis, si damos a conocer, también revela la profundidad psicológica de los personajes y la exploración de temas existenciales. En este caso, el narrador, o sea, el inglés, revela que él mismo había sido John Vincent Moon. Incluso había traicionado al hombre que lo había protegido, todo aquello. Plantea preguntas sobre la naturaleza humana, por qué, la redención y el peso de las decisiones morales que le acomplejaban, y las acciones individuales que puede tener consecuencias significativas, tanto negativas, ¿no?, más que todo la culpabilidad, que puede ser una carga duradera incluso para toda la vida. Y más que todo, si la cicatriz nos habla, refuerza incluso la idea de lo que son las decisiones éticas, ¿no?, que podemos tomar, e incluso pueden causar a una persona, y pueden dejar más que todo marcas permanentes en su identidad personal, ¿no?, esa cicatriz que se puede quedar, ¿no? Y más que todo, la narrativa, todo esto aborda temas políticos, también sociales, ¿no?, como es la traición, todo aquello que llega, que incluso teniendo más confianza puede ser incluso la oveja negra en el mismo rebaño, ¿no?, como se puede decir, que te puede traicionar.